Bienvenidos hermanos a este último culto del año. Y no es un culto como cualquier otro, es un culto de acción de gracias. Todos hemos tenido realmente un año muy particular, muy difícil para algunos, pero el Señor siempre ha estado con nosotros. En cualquier circunstancia, Él siempre nos bendice, nos cuida, nos protege y sobre todo nos enseña para poder ser más como Él. Vamos a tener un pequeño tiempo de oración para poder dedicar este culto a nuestro Señor. Padre Celestial, venimos con gran alegría y gozo a ti, Señor, para poder dedicarte ese tiempo, Padre Santo. Queremos aprender de ti, pero también queremos alabarte y adorarte como solo tú lo mereces, Señor. Gracias por poner, Señor, la salvación en nuestras vidas. Gracias porque tu Hijo, Señor, murió para poder salvarnos. Gracias por todo, Señor, hasta por las pruebas, porque, Señor, hemos aprendido más y más de ti. Queremos ahora cantarte y alabarte, no solo con nuestra boca, sino también con nuestro corazón. Gracias, Señor, dedicamos este tiempo a ti. Y ahora vamos a decirle: Señor, tú has aumentado tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Si lo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado todas tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Poder
Qué bueno ha sido poder cantarle a ese Dios poderoso que ha aumentado sus maravillas en nuestras vidas. Vamos ahora a decirle al Señor, Hosana, a nuestro Rey de Gloria. Veo al Rey de Gloria, viene con fuego y poder. Todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó. Le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino doy. Contigo quiero
Buenos días. Hoy estamos 27 de diciembre, celebrando el último domingo del año y queremos meditar en la palabra de Dios y poder darle gracias a Dios por un año difícil, pero con su cuidado, con su protección, su bendición. Y Él merece toda adoración, toda alabanza. Jesús es más que Navidad, más que Año Nuevo, más que cualquier celebración. Él es el centro de toda la historia. Y Él murió y resucitó y venció el pecado y a la muerte. Y Él es nuestro Señor y Él viene pronto. En el año 1969 el hombre pisó por primera vez la luna y para muchos les pareció que estaban presenciando el hecho más importante de la historia. Sin embargo, muchas personas también no muestran asombro por la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo fue el acontecimiento más importante de toda la historia. Él ha vencido al pecado, Él ha vencido a la muerte. Él nos dio vida eterna. Y Él vino para salvar lo que se había perdido. Cuando el hombre pisó la luna, eso fue algo que trajo satisfacción, le hizo sentir al hombre que era capaz de muchas cosas. Pero el hecho de que Jesús haya resucitado sí bendijo a toda la humanidad. Es un hecho que hasta el día de hoy, desde hace más de 2000 años hasta ahora, Él sigue tocando vidas y dando esperanza al hombre, porque Dios nos ha creado con un propósito eterno. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 16 dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él se hizo hombre, y como hombre, Él fue a la cruz y venció, porque Él ha resucitado. En Romanos capítulo 7, versículo 24, dice: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Desde el versículo 15, Pablo estaba diciendo: lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo. Pero él concluye diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el versículo 1 del capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la carne por cuanto era débil, por el Espíritu de vida Dios nos capacita para hacer su voluntad, para ser más que vencedores. Por eso nosotros en Él solamente podemos salir adelante. Y en el capítulo 8, versículo 31 dice: ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestro Señor y Él está en nosotros, Él está por nosotros y nadie nos hará frente. Porque dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. El Señor Jesús está por encima de toda potestad, de toda autoridad. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha contra potestades que están por encima nuestra, pero están debajo de Jesús.
En Colosenses 1, 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas estas cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él está por encima de todo principado, de toda potestad, de toda autoridad. Porque Él le dijo a sus discípulos en el capítulo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Satanás es poderoso, pero Jesucristo es todopoderoso y Él es nuestro Señor. Nosotros debemos edificar un altar. En este año 2021 que empezamos, quizás muchos tienen muchas expectativas, quizás no tantas como las que hubo para el 2020, cuando se hablaba del 2020, cómo iba a ser ese año tan importante, pero todos los planes cambiaron en toda la humanidad. ¿Cuáles son tus planes post-COVID? ¿Es construir un altar? Considéralo, porque eso es muy importante. Israel, el pueblo de Dios, recibió un testimonio de parte de Dios a lo largo de toda su historia. Y a través de su andar, desde que Dios le dio una promesa a Abraham, y luego que sería una gran familia, una gran nación y que serían de bendición para todas las naciones, desde Abraham se empezó a edificar altares. Abraham pudo edificar un altar. Es necesario que nosotros podamos tener una comunión íntima con Dios, que podamos expresarle nuestra gratitud, nuestra adoración, donde podamos reconocer nuestra profunda necesidad de Él. También el perdón, la misericordia, la gracia de Dios, que cuide de nuestra familia, que cuide de nuestro trabajo, de los planes que podamos tener, que podamos dejarlos delante de Dios para que Él guíe, que Él cierre puertas, que Él abra puertas, pero que Él nos muestre claramente lo que Él puede hacer en nosotros y nosotros poder hacer las cosas para honrarle a Él. En la Biblia encontramos esas personas que Dios usó de una manera especial y como les mencioné, Abraham, el amigo de Dios, el que Dios le contaba lo que iba a suceder. Él recibió promesas de Dios que Dios las cumplió. Dios bendijo a través de Abraham a toda la humanidad. Y cuando Dios lo llamó, le dijo que iba a bendecir su vida, su familia y a todas las naciones. Serían benditas en él. Y cuando él salió de su tierra, de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra que aún no tenía claro, no tenía definido, dice, salió como Dios le había guiado, sin saber a dónde. Pero cuando él estuvo allí en Canaán, allí Dios le mostró que él iba a dar toda esa tierra, que Dios lo iba a bendecir. En Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encima de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Allí Abraham edifica un altar. En base a esa promesa que Dios le iba a dar, esa tierra, él puede edificar ese altar. Señor, esto es una prueba de que tú me has hablado, de que tú te has aparecido a mí y que tú me diste esta promesa. Después, cuando Abraham se separa de Lot, en Génesis capítulo 13, versículo 18, dice, Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y allí edificó altar a Jehová.
Después que le pide a Lot que escoja y se separe, él también va por otro camino y allí él puede edificar en Hebrón un altar a Jehová. En Génesis capítulo 22 versículo 9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, su único hijo, a quien más ama, que lo sacrifique, Abraham respondió y le dijo: heme aquí, Señor. Y salió muy temprano con Isaac, puso leña y fue camino para sacrificar a Isaac. Y allí él edificó un altar y él pudo poner sobre el altar a Isaac para sacrificarlo, para obedecer a Dios. Sin embargo, Dios le impidió que lo hiciera y le dio un cordero. Y allí, cuando Abraham dice: ¿y dónde está el cordero?, Abraham responde: Dios proveerá. Por eso usamos la palabra Jehová Jireh, que Dios proveerá. Y Dios proveyó de ese sacrificio que reemplazó a Isaac, que iba a ser sacrificado. En la Biblia vemos cómo no solamente Abraham edificó altar, sino también Jacob. En capítulo 28, versículos 13 al 19, dice: he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó su nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquel lugar primero. Y Dios le dio promesa a Jacob que le daría ese lugar. Y allí él edificó un altar como señal de ese pacto, que Dios se le había aparecido a Jacob. Y Dios cumplió su promesa. En Génesis capítulo 33, versículos 18 al 20 dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Param Aram, y aconteció delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó una tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y edificó allí un altar y llamó el Elone Israel. Edifica otro altar. Cuando él se había reconciliado con Esaú, y él edifica otro altar al Señor en gratitud, en reconocimiento que Dios fue fiel, que Dios lo guardó y Dios le permitió volver, ¿no?, a su tierra. Cuando Moisés pudo vencer a Amalek, él también edifica otro altar. En Éxodo capítulo 17, versículos 13 al 15, dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria a Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi: es mi estandarte, mi bandera. Dios le dio victoria a Moisés sobre Amalek, y Dios también le permitió a Moisés edificar un altar en reconocimiento que Dios era el que peleaba sus batallas y que le dio victoria. En Éxodo capítulo 20, versículo 24, altar de Jehová harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre.
vendré allí y te bendeciré. Dios siempre le pidió que edifique un altar para que ahí busquen a Dios, ofrezcan sacrificios de adoración, de reconocimiento a ese Dios todopoderoso. Allí en el monte Sinaí, Dios habló a Moisés de una manera especial y allí edificó también Moisés un altar. En Éxodo capítulo 24, versículos 4 al 7 dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Dios le pidió que edifique altar para que el pueblo busque a Dios, se postre delante de Él y le adore. En Éxodo capítulo 24, del 15 al 18 dice: entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube la cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Allí él pudo estar en la presencia del Señor. Y cuando estamos en el altar de Dios, estamos en la presencia del Señor. Él está ahí con nosotros, Él nos está esperando que nosotros acudamos con un corazón contrito y humillado. Él está esperando que nosotros le busquemos de todo corazón. Si me buscareis de todo corazón, me hallaréis. Y Dios siempre está esperando que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón contrito, humillado, dependientes totalmente de Él, adorándole, reconociendo que por pura gracia, por pura misericordia, somos lo que somos y hacemos lo que hacemos, y que Él merece toda la gloria, todo honor. Josué también, después de cruzar el río Jordán, él pudo edificar altar al Señor. Él cogió las piedras del río Jordán y luego va a edificar un altar a Dios en reconocimiento de lo que Dios había hecho. Dios liberó a Israel de Egipto, lo hizo cruzar por el Mar Rojo, por el río Jordán, y pudo Dios entregarle esa tierra que prometió a Abraham y a Jacob. Y Dios cumplió esa promesa, y ellos edifican un altar en reconocimiento a ese Dios que cumplió. En Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El pueblo de Dios, hombres de Dios, que por fe lograron todas estas hazañas, pero era Dios que estaba con ellos, y Él está con nosotros también. Él no ha cambiado, sigue siendo ese Dios todopoderoso. Cuando leemos en Filipenses 2, del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él se hizo hombre para
dar su vida por nosotros. Él nació en una condición muy humilde. Él vivió en una situación difícil. Cuando la Biblia dice que él era el hijo del carpintero, él ayudaba a su padre. Él podía levantar esos troncos fuertes, pesados. Él podía usar esos clavos que eran ásperos. Por eso sus manos no eran tiernas, delicadas, sino fuertes. Él pudo cargar esa cruz pesada porque él era fuerte. Pero él se humilló y se hizo obediente. Él cuando estuvo en el huerto de Getsemaní le dijo: Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Si hay otra forma de que el hombre sea salvo y que no tenga que ir a la cruz, amén. Pero si yo tengo que ir a la cruz, amén. Y él tuvo temor, pero no dejó que su temor lo paralice. Él estuvo angustiado hasta la muerte, estuvo muy triste, sin embargo obedeció a Dios. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 11. Dios bendijo a la humanidad, me bendijo a mí a través de la obra de Jesucristo, porque Él sufrió por mí. Él pagó todo el precio de mi pecado y Él lo clavó en la cruz. Y yo ahora puedo ser justificado delante de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Y tengo paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Él se humilló. Y en Mateo capítulo 26 narra cómo lo apresaron al Señor Jesús. Y algo que me impactó el día de ayer fue leer que cuando lo apresan, dice, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y le abofeteaban. Qué humillante fue eso, que te escupan en la cara, que te den puñetazos, que no eran sino golpes de ira muy violentos, y le daban de bofetadas. Y él sufrió toda humillación, y el Padre permitió que a su Hijo lo humillara por amor a nosotros. Por eso cuando la Biblia dice que debemos humillarnos, debemos entender cómo se humilló Jesús por ti y por mí, cómo Él fue a la cruz. Cuando empezamos la pandemia, se usaba mucho el pasaje de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo se humillare, si buscare mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, si oraren, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, perdonaré su pecado. Pero a los pocos meses ya no se mencionaba, ya no era tan vigente en las redes, y Dios no ha cambiado. No ha pasado la pandemia, pero hemos tenido cuidado de Dios. Pero el pueblo de Dios todavía no se ha humillado. No nos hemos humillado de confesar a Jesucristo como el Señor delante de las personas y sufrir insultos, vituperios por causa de Él. La Biblia dice que el que se avergüence de Él delante de los hombres, Dios también se avergonzará de nosotros. Jesucristo se avergonzará de nosotros delante del Padre. Aun cuando le negaremos, Él permanece fiel. Pero sin embargo, si tú te avergüenzas, también se va a avergonzar de ti. Nosotros tenemos un compromiso de construir nuestro altar. Ese altar donde busquemos a Dios en todo tiempo. En ese altar nosotros vamos a postrarnos delante de Dios y orar. Las personas saben poco sobre la oración y sobre todo solamente usan una parte de la oración, que es la petición. Hay elementos dentro de la oración que no solamente es petición. Petición es una, pero hay adoración, hay gratitud, hay confesión, hay intercesión y hay petición. Pásame esos 5, ¿no? Y cada día, ¿no? Busquemos al Señor de esa manera.
adorándole, mostrándole gratitud por todo, porque esa es su voluntad. Podamos interceder no solamente por nuestra familia, sino por tantas personas que viven un tiempo difícil en esta pandemia, familiares, amigos. Que Dios fortalezca, que Dios consuele, que Dios provea, que podamos confesar que fallamos, que pecamos, que Dios perdone nuestro pecado, el pecado de nuestra familia, que podamos pedirle a Dios gracia, misericordia, que Él abra puertas, que Él provea, pero que Él nos bendiga. Yo les invito a que lean el Salmo 135, que habla de esa adoración, de esa búsqueda de Dios, de ese reconocimiento que Dios es el único, el todopoderoso. Nosotros debemos buscar a Dios de todo corazón. En Santiago capítulo 4, versículo 13, dice: vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Muchas personas están pensando ya cuándo acaba la pandemia y puedo hacer planes, viajar, comer, pasear, hacer muchas cosas. Pero ahí dice que es nuestra vida, es una neblina, que hoy está y mañana no. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Si Dios quiere. ¿Cuánta gente hizo planes para el 2020? Y no se ha cumplido. Pero Dios tiene control de todo. Y si Dios quiere, viviremos. Y haremos esto o aquello. Pero busca hacer su voluntad. El Señor Jesús, Él pudo hacer la voluntad de Dios. Y a través de Él podemos hacer la voluntad de Dios. Dios quiere fortalecernos, quiere bendecirnos, quiere darnos todos los recursos para que vivamos en victoria. Y quiere Él bendecirnos en el año 2021. Pero construye tu altar. Y si tu altar se ha destruido, reconstrúyelo también. Pero que sea una oportunidad de acercarnos más a Dios y depender más de Él. Que Dios les bendiga y que podamos gozar de su presencia cada día, cada mañana. Que podamos experimentar su amor, su poder sobre nuestra vida. Vamos a orar. Gracias Dios porque nos amas y nos aceptas tal como somos. Perdónanos porque a veces te dejamos de lado. Ponemos nuestros planes, nuestros intereses por encima de los tuyos. Anhelamos cosas, personas antes que a ti. Y Señor, concédenos, por medio de tu Santo Espíritu, ser inquietados en nuestro ser interior para buscarte. Gracias porque tu Espíritu Santo gime por nosotros, intercede por nosotros. Y queremos que produzca el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que podamos gozar de una comunión íntima contigo. Que podamos crecer en una relación íntima todo el año 2021 y hasta que nos lleves a tu presencia. Hasta cuando Cristo venga y que es muy pronto. Gracias Dios por tu iglesia, bendícela y permítenos ser un testimonio de tu gracia, de tu poder, de llevar esperanza, amor, gozo, paz en medio de tanta aflicción. Gracias porque oramos a un Dios todopoderoso que atiende a nuestra oración. Por eso te damos la gloria y la honra. Te alabamos Dios y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tenemos un testimonio de Emilio y Floraro. Escuchemos con atención. Que Dios le bendiga. Queridos amigos, ustedes ya nos conocen. Somos Emilio y Floraro. Este año, 2020, ha sido un año especialmente difícil para todos por el tema de la pandemia. Pero sumado a esto, algunas familias hemos sufrido situaciones extremadamente duras. Nuestra familia no fue una excepción. En el mes de febrero, mi hermano Francis se cayó del cuarto piso de su departamento y falleció instantáneamente. En abril, mi madre tuvo un infarto cerebral, partiendo a la presencia del Señor. En mayo, tuve un cuadro de peritonitis complicado
con una septicemia debido a un quiste en el hígado que colapsó y estuve prácticamente al borde de la muerte y tuve que ser operado 2 veces. Pasamos, mis hijos y yo, momentos muy difíciles, orando y pidiendo al Señor por la vida de Emilio. Toda la iglesia nos apoyó con sus oraciones y nos transmitieron el gran amor de nuestro buen Dios. También mi padre, hace unas semanas acaba de partir a la presencia del Señor, pero me siento agradecido a Dios por el padre que tuve y por el tiempo que estuve a su lado. En el mes de septiembre, a mi hermano William le detectaron cáncer pulmonar de manera intempestiva y también falleció en Miami hace un par de meses atrás. Lamentablemente, debido a la pandemia, no pude ni viajar a verlo. Sin embargo, amigos, queremos decirles que pese a todo lo que hemos vivido, como familia hemos sentido que Dios nos ha sostenido y ha obrado maravillosamente en medio de todas estas situaciones difíciles, fortaleciéndonos y reconociendo que su voluntad es perfecta y que suceda lo que suceda, debemos darle gloria y alabanza en todo tiempo. También hemos sentido el gran amor de Dios a través de todas sus oraciones y el Señor nos ha dado consuelo y aliento con las muestras de amor de toda nuestra amada iglesia para con nuestra familia. Y para terminar, quiero compartirles un versículo bíblico que nos ha acompañado en estos tiempos. Salmos 46 del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Gracias y feliz Navidad. Hola Iglesia, qué bueno poderlos saludar y compartir con ustedes nuestro testimonio de agradecimiento por un año que fue difícil para nosotros. Después del COVID, la situación económica no estuvo muy bien. Hubo una reducción importante de los ingresos en la familia, pero gracias a Dios, confiando en su provisión, hemos logrado salir adelante. Me acuerdo la primera prédica después del COVID, el pastor Javier mencionó que íbamos a ver cómo era el Señor el que proveía y no el trabajo en sí. Y así ha sido. De diferentes formas hemos recibido ingresos, fuentes que no esperábamos, y también reducciones mensuales de las obligaciones, cosa que tampoco nos imaginábamos. Y así mes a mes pudimos cubrir todas las obligaciones, ¿no? Además de eso, nuestra hija obtuvo una beca a través del deporte, cosa que en tiempos de crisis eso generalmente está recortado y no se consigue así nomás, así que fue otro regalo del Señor. Y sobre todo que nuestros hijos hayan podido ver la intervención de Él en medio de una situación real y difícil. Así que eso ha sido un gran regalo para nosotros también. Les deseamos lo mejor para el próximo año. Esperamos nosotros también el año que viene con fe, porque su salvación, siempre está disponible para todos sus hijos. Así que lo mejor para ustedes, bendiciones y hasta el próximo año. Que Dios los bendiga. Buenos días, queridos hermanos. Qué testimonios tan edificantes para nuestras vidas hemos escuchado esta mañana, que nos recuerdan la gracia, el amor, la misericordia, el sostenimiento del Señor en nuestras vidas y en nuestras familias. Y es con esa actitud de gratitud que vamos a iniciar nuestro tiempo de diezmos y ofrendas, dándole gracias al Señor por su sostenimiento, por su provisión continua, a toda nuestra iglesia y a nuestra congregación que nos permite seguir haciendo su obra. Como dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y es con esa actitud de contentamiento que le entregamos una parte de todo lo que nos da el Señor, y es así también como le honramos a Él. Así que démosle gracias juntos esta mañana. Padre amado, Padre bendito, gracias por este tiempo, Señor, donde te podemos honrar con nuestros diezmos y ofrendas, Señor, donde te devolvemos a ti, Señor, una parte de todo lo que tú nos das, en tu infinita misericordia, Señor, para continuar haciendo tu obra, Padre. Te pedimos que nos des la sabiduría para administrar estos recursos,
para seguir expandiendo tu evangelio, Señor. Y te damos la gloria a ti, Señor, porque reconocemos que tú eres el dueño, Señor, que a ti te pertenece todo, Padre, y nosotros solamente somos administradores, Señor, de todo lo que tú nos das, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tú bendigas, Señor, y proveas a todas las familias de nuestra iglesia ante todo tipo de necesidad, Señor. Te pedimos que tú estés allí, Señor, con ellos cubriendo toda necesidad, Señor, cualquier falta, cualquier ausencia, Señor, te pedimos que tú seas el proveedor en todo momento, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Te damos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, y también tenemos un anuncio importante esta mañana para todas las damas de nuestra iglesia. Este verano 2021, en la Escuela Bíblica de Damas EBD, se desarrollará el curso Una Vida Equilibrada y estará iniciando la semana del 18 al 22 de enero en diferentes horarios. Este curso durará 6 semanas y pueden empezar a inscribirse con sus mentoras o también a través de Tulita Loyola. Y finalmente les recordamos a todos los padres que tienen hijos pequeños y que ven la transmisión de GAT, que es para niños, que esta mañana puedan ver el programa con sus hijos, porque tenemos una sección especial de acción de gracias que es para compartir en familia. Así que no se lo pierdan. Y los dejamos con la parte final de nuestro culto de adoración. Gracias, pastor, por los anuncios, y vamos a acabar ahora con una alabanza para poder decirle a ese Dios todopoderoso y soberano que lo adoramos, a ese Dios que adoramos. Y la tierra con el poder de su palabra reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Glorioso Redentor
grande en mí.